Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia del Foro de Análisis y bienvenidos a la Facultad de Filosofía que acoge el foro hoy y a la que tenemos que agradecer la amabilidad de prestar sus dependencias y su espacio a este foro que, como todos bien sabéis, es un foro de los escasos que hay de sociedad civil que articula un poco la conciencia crítica en nuestra ciudad. Es un foro que lleva muchos años en funcionamiento y por delegación de su presidente Antonio Puecha, aquí presente, pues hago yo hoy de moderador en esta mesa, que cuenta con Gonzalo Velasco Arias, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, como conferenciante. Gonzalo se formó en la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis en el espectro de Foucault y de la filosofía Foucaultiana, y ha sido profesor en la Camilo José Cela, en la propia Autónoma, y actualmente es profesor en la Carlos III, tras haber realizado estancias en la Universidad de Tufts, sí, ¿cómo pronunciarlo? Y Cornell. Y él pues trabaja en filosofía social y teoría de la cultura, sobre cuestiones como la inseguridad social y las pasiones en la política. Acaba de coeditar un libro con una pinta buenísima que yo no he podido ver todavía, que se llama Atlas Político de Emociones, en Trota. Y publicó el año pasado este fantástico librito que se titula Pensar la polarización y que os recomiendo encarecidamente que leáis porque es un libro estupendo, se lee con muchísima facilidad y a la vez es muy interesante, está muy bien articulado desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista sociológico y político también. Se ve mucho la actualidad política, yo creo que cada capítulo tiene un poco esa personalidad en cada uno de estos ámbitos que he dicho, ¿no? Tiene capítulos más filosóficos, más sociológicos y más propiamente políticos, y es realmente una introducción muy bien escrita al fenómeno de la polarización emocional y política que a todos nos preocupa mucho últimamente. Aparte de eso, es analista político en Cadena SER, motivo por el que algunos de los aquí presentes lo conocen, como hemos podido comprobar hace un rato, y es un placer para nosotros contar contigo aquí hoy. Al final, pues la charla durará unos 45 o 50 minutos y tendremos un turno de debate donde todos podréis participar y estáis invitados a ello. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. No tengo esto encendido. Tengo esto encendido. No pasa nada, me lo enganchan luego. Sí. Así, Es sobre todo por la grabación. En la sala sí, esto es. Se me había olvidado que. Estará disponible online. A ver, supongo que se me estará oyendo, que ahora ya no están los técnicos. Bueno, muchísimas gracias. Me pongo de pie porque es el ímpetu me ayuda así como de alguna manera a articular ideas en movimiento, ¿no? Así que, aunque supongo una cierta descortesía hacia Jesús, ¿no? Que le dejo así un poco en un lugar subordinado, pero me ayuda mucho a poder articular las ideas. Quiero agradecer muchísimo la invitación sobre todo a Antonio, que ha organizado esto, también a Jesús, que supongo que ayudaría a proponer pues, la opción de que pudiera participar en este foro, porque este tipo de espacios híbridos, la verdad es que son siempre espacios privilegiados para pensar, ¿no? Es donde, de alguna manera, las ideas que manejamos desde un punto de vista académico, conceptual, en nuestras comunidades, bueno, pues a veces dominadas por un lenguaje cerrado, por un cierto léxico que compartimos, es donde ponemos a prueba, ¿no? Donde corroboramos su operatividad, su funcionalidad descriptiva, analítica y normativa, ¿no? Y crítica fundamentalmente. Y por lo tanto es un privilegio poder estar aquí, invitado por Foro Análisis y con ustedes. Agradezco mucho que hayáis asistido, teniendo en cuenta que es viernes, teniendo en cuenta que es una semana especial aquí en Andalucía y bueno, pues agradezco mucho la presencia. Ojalá pues esta conversación, que espero que iniciemos sobre todo pues en un ratito, sea fructífera para desarrollar distintas ideas, ¿no? También para mí es un privilegio de decir, porque mi acceso al tema de la polarización es un acceso filosófico. Mi formación es estrictamente filosófica, toda mi trayectoria se ha desarrollado en este ámbito
Y aunque es verdad que soy analista o que, bueno, colaboro con la cadena SER y tengo que hablar a veces de la amnistía y del juez García Castellón y de estas cosas tan interesantísimas, pero mi enfoque de la polarización no tiene que ver, aunque en buena manera se ha nutrido de mi experiencia en el comentario de la política actual, sino que es un enfoque filosófico. Y ese enfoque filosófico fundamentalmente tiene que ver con una rama, una subdisciplina que es la epistemología y la epistemología social, de la que aquí hay expertos y especialistas de los que yo aprendo, ¿no? Y por lo tanto también es un cierto privilegio estar en este espacio académico en la Universidad de Sevilla, que es un núcleo de producción intelectual en este ámbito, ¿no? Bueno, aviso que traigo quizás seguramente más materiales de los que podemos comentar, espero que la presentación sirva de ayuda y no para generar confusión o ansiedad. Es decir, si algunas veces paso por algún punto sin comentarlo de una manera totalmente exhaustiva, bueno, pues por favor que no... luego podemos volver sobre ello o que no suponga que me he saltado un punto. Creo que lo importante es que construyamos una idea general sobre algunos temas, que aclaremos y analicemos algunos términos que utilizamos para hablar del tema de la polarización y que después tratemos de profundizar reflexiva y argumentativamente sobre ellos, ¿no? Bueno, no digo ninguna, no invento nada ni aporto ninguna novedad si os recuerdo, si les recuerdo que polarización fue la palabra de año. Ya sabéis que la Fundeu hace esto cada año, ¿no? Elige una palabra que ha tenido una especial presencia en el espacio público o que ha tenido una especial capacidad descriptiva de los fenómenos que, bueno, han dominado o han caracterizado los avatares sociales, políticos o culturales del momento. Polarización ha sido la palabra del año en 2023, igual que lo fue, por ejemplo, en su momento, si no me equivoco, populismo y otras tantas, ¿no? Y como también le ocurrió a populismo, es verdad que tiene un cierto potencial descriptivo, es decir, solo hace falta encender la radio por las mañanas o, peor aún, encender la televisión por las mañanas, donde la polarización es más extrema, pero incluso en algún momento la experiencia de nuestras conversaciones cotidianas sobre ciertos asuntos corrobora que efectivamente algo pasa o algo hemos vivenciado que tiene que ver con, bueno, una cierta manera de posicionarnos ante los temas de los que se piensa y acerca de los que se delibera, una cierta manera, una cierta actitud hacia esos temas que tiene que ver con una movilización también de afectos, ¿no? de emociones, de actitudes en relación a nuestras creencias, que podría asociarse a la idea de polarización. Es decir, estamos cada vez más convencidos acerca de nuestras ideas, nos mostramos indignados hacia las ideas de los demás, sabemos que otros se indignan hacia nuestras propias ideas, de tal manera que hay una comprensión intuitiva de que sí, la polarización parece que acierta en algo, en la caracterización, en la manera de crear una instantánea de nuestro momento político o del estado de salud de nuestro espacio público. Pero como también ocurrió con populismo, que sí acertó en cierta manera, se usa de modos que, o hay un sobreabuso también, ¿no? Podríamos decir, que implica también o justifica una cierta desconfianza, ¿no? Si recordáis con populismo, bueno, pues sí, tuvo un momento de gran acierto descriptivo, de ciertas lógicas nuevas de movilizar liderazgos y de movilizar a la ciudadanía en relación a ciertas formaciones políticas. Hubo formaciones políticas que reivindicaron el término y, sin embargo, su sobreuso acabó haciéndolo equivalente a demagogia o a extremismo o a otra serie de características de fenómenos que no eran populistas como tales. Y con polarización pasa algo parecido, ¿no? Quizás hay un sobreabuso que requiere una cierta clarificación. Bueno, hay una caracterización que es fundamentalmente negativa. He traído esta imagen, además en este estudio me pidieron una pequeña opinión y contribuí, porque es un poco hiperbólico, ¿no? La droga escondida, ¿no? Esta gente de esta consultora, Llorente y Cuenca, que es muy influyente, allí en Madrid sobre todo, ¿no? Hicieron una cosa, se pasaron un poco de la raya, nunca mejor dicho, porque enviaron, con esto de la droga, de hidden drug, de la droga escondida, enviaron al Parlamento un folletito donde explicaban los resultados de un informe que era relativamente serio, y dentro del sobrecito había polvos negros, ¿no?
aludiendo a la cuestión de la droga, ¿no? Creo que montaron una buena en el Congreso cuando lo hicieron. Bueno, por lo tanto, estamos ante un fenómeno de naturaleza, ante un concepto que tiene una cierta validez descriptiva intuitiva, que tiene un carácter fundamentalmente negativo o que nos suscita una idea de, bueno, hay algo malo, hay algo patológico en esto que está pasando en el espacio público, y desde este punto de partida es del que tenemos que comenzar a ir un poquito más despacio, hacer algunas clarificaciones analíticas y conceptuales y ver hasta qué punto este diagnóstico intuitivo que circula en el lenguaje cotidiano y en el discurso social es certero, ¿no? Bueno, voy a proceder de esta manera. Intentaré primero hacer una cierta, como ya he adelantado, clarificación analítica para ver qué tipos de polarización hay, qué entendemos por polarización, qué se entiende dentro de la literatura académica por este término, para después desgranar algunas ideas dominantes. Primero voy a intentar de hacer una crítica, o voy a poner en duda, o voy a arrojar cierto escepticismo sobre la idea de que la polarización es una suerte de enfermedad, de patología, en principio transitoria de nuestro espacio público, sobre todo respecto a momentos en los que gozaba de más salud. Voy a tratar de cuestionar hasta qué punto la polarización tiene que ver con una irracionalidad de nuestras conductas que no se daba tampoco en otros términos, por la cual tendríamos que pagar o tendríamos que sentirnos responsables, ¿no? y enmendar nuestras conductas para así intentar dar lugar a escenarios no polarizados. Voy a intentar cuestionar que seamos responsables efectivamente de la polarización y voy a terminar caracterizando qué usos, digamos, interesados, ideológicos, en un sentido sociológico clásico, se están dando de la polarización en la actualidad. Bueno, empecemos con las cuestiones más básicas. Primero, hay dos grandes, esto más o menos ya lo he enunciado, pero hay dos grandes marcos que condicionan mucho el modo en que pensamos el espacio público cuando utilizamos la idea de polarización. Una es la narrativa o la metanarrativa nostálgica. Es decir, damos a entender, o se da a entender muchas veces cuando hablamos de polarización, que hubo un momento en el que las cosas no eran así. Hubo un momento que había más consensos, que había más entendimiento, que había más deliberación, más diálogo. El diálogo, esta palabra tan repetida, tan cacareada, casi como si fuese un término mágico que con solo invocarlo parece que ya se solucionan todos los males, ¿no? Que había otro carácter en la política, en los políticos y en la ciudadanía, y que por lo tanto estamos en un momento de cierta decadencia o de degeneración. Esto es algo que pasa con casi toda la sociología crítica, por otro lado, ¿no? Si pensamos en términos sociedad líquida, la sociedad de la aceleración, casi todos los marcos narrativos implican que hubo un tiempo previo en el que se daba una salud que ahora ha desaparecido, ¿no? Y el otro marco que nos condiciona, o que la idea de polarización condiciona, es la representación espacial de las creencias. Ahora iré a esto, ¿no? Los politólogos, sobre todo, y los estudiosos de la opinión pública representan el espectro ideológico en una línea, ¿no? En el que del 1 al 10, nunca recuerdo si el 1 es la izquierda y el 10 es la derecha o a la inversa, pero de alguna manera hay una línea en la que podemos estar más en el extremo o menos, ¿no? Y de alguna manera todos estamos necesariamente posicionados en ese espacio, ¿no? Bueno, ambos marcos, ambas metáforas, que lo son, y ambos metanarrativas, determinan y limitan, en cierta manera, el modo en que pensamos los fenómenos o las características, la configuración y las dinámicas del espacio público. De tal manera que, si bien ayuda a la polarización a describir, o acierta en describir, podemos decir, algunas cosas que nos están pasando, que nos pasan y que vemos y que experimentamos, también hay que tratar de darnos cuenta de que ese marco condiciona, en cierta manera, el modo en que pensamos la deliberación pública, ¿no? Bueno, Karl Popper solía decir, el filósofo de la ciencia, que hay problemas reloj y problemas nube. También invito, esto como introducción, a desconfiar de los diagnósticos simplistas sobre el problema, ¿no? Porque la polarización, como muchos de los problemas sociales, sociológicos, no tienen una solución causal única, ¿no? Podemos decir, no, son los políticos, los portavoces que tienen posiciones muy radicalizadas, muy demagógicas, y ellos son los que causan la polarización. O no, es la sociedad, que ya no leemos, no somos críticos, y por lo tanto nos creemos cada vez más lo que nos cuentan. O son los medios de comunicación que se han pervertido
ya no tienen una verdadera vocación pluralista y además hay monopolios y una estructura de la propiedad que hace que tengan intereses económicos vinculados al capital y hay que desconfiar de ellos. Bueno, todos estos son factores que influyen y ninguno tiene una jerarquía causal sobre otros o es muy difícil al menos establecerla, ¿no? Los problemas reloj son aquellos que tienen una linealidad causal, es decir, podemos rastrear de las causas a partir de los efectos. Son problemas cerrados en un universo, es decir, no están afectados por factores externos y siempre los problemas, las causas y las soluciones son las mismas. Las nubes, los problemas nubes son aquellos, en cambio, que son dinámicos, en el que un factor en una situación tiene un significado distinto que en otra situación, en el que las causas producen efectos, pero esas causas cambian con el tiempo, en el que hay una complejidad multifactorial, se influyen unos a otros y que por lo tanto no se pueden diagnosticar de una manera unívoca, ¿no? Bueno, yo propongo hablar de la polarización en este triple nivel de análisis para entendernos. Es bueno distinguir entre las causas estructurales o los factores estructurales, decíamos, propiedad de los medios de comunicación, la digitalización del espacio público y nuestro acceso a través de plataformas que tienen o están organizados por algoritmos que condicionan a qué creencias, a qué conocimiento, a qué información accedemos. Estos son factores estructurales. Quedarnos en ellos implicaría una cierta pasividad o una cierta sensación de imposibilidad de crear agencias transformadoras, ¿no? Cuando decimos, es que claro, los medios de comunicación, es que claro, los algoritmos, parece que no podemos o no tenemos nada que ver con ello, ¿no? Que somos sencillamente víctimas de algo que está pasando a un nivel estructural. Creo que es importante, y desde el punto de vista filosófico esto es fundamental, también entender qué nos pasa cuando participamos de este tipo de fenómenos. ¿Qué nos pasa desde el punto de vista epistemológico? ¿Cómo formamos nuestras creencias y nuestras opiniones? ¿Qué actitud tenemos hacia nuestras creencias? Si es cada vez más convencidas, si aceptamos nuestra falibilidad o no. ¿Qué ética también tenemos hacia el debate público? Es decir, es importante tener en cuenta el factor subjetivo. Y después es importante tener una cierta mirada suspicaz, una mirada crítica hacia el propio conocimiento que se crea sobre la polarización, hacia el propio uso del concepto, por si acaso no pasara que la palabra polarización sirva a veces de excusa, de eufemismo, para que determinados grupos disfracen o hagan entrar sus opiniones dentro de un debate, como intentaré defender al final. Yo pongo el acento en lo subjetivo, en cierta manera, porque cuando en filosofía trabajamos la subjetividad, trabajamos la agencia, nos importa hasta qué punto y hasta dónde llega nuestra responsabilidad y por lo tanto nuestra capacidad de actuar, pero creo que los tres factores en realidad, como decía antes con la metáfora de la nube, están imbricados y hay que tener en cuenta los tres al mismo tiempo, ¿no? Bueno, vamos a intentar, por tanto, entender o analizar paso por paso qué es lo que se entiende por polarización, qué palabras, qué conceptos, qué adjetivos añadimos a polarización o que nos ayude a entenderla, ¿no? Bueno, polarización, el término viene del magnetismo, fundamentalmente. Implica que dos cuerpos se repelen de una manera mutua y simétrica. Y esto ya nos hace entender de alguna manera qué es lo que en principio se entiende por polarización. Polarización no es en sí mismo extremismo, ni es en sí misma radicalización. Lo que tiene que ver, la idea de polarización alude al hecho, al fenómeno de que cuando dialogamos con otros y nos confrontamos con ideas diferentes, en lugar de llegar a acuerdos, en lugar de modificar en cierta manera nuestras opiniones iniciales, al contrario, salimos de ese intercambio más convencidos aún de nuestras propias creencias. Es lo que pasa cuando en Navidad uno se encuentra con el célebre cuñado que opina radicalmente cosas distintas a los de uno y hace que salgamos más enardecidos en nuestras convicciones precedentes, ¿no? Esa sería la idea, si me permiten, la broma manida, ¿no? Es decir, salimos en lugar de... Porque cuando uno dialoga, lo que se presupone es que al argumentar con otro, uno toma en cuenta las premisas de la argumentación del otro, o toma en cuenta evidencias que le aporta el otro, y por lo tanto es capaz de incorporarlas y modificar sus ideas, hacerlas más complejas. Pero al contrario, salimos más enardecidos, más fortalecidos, ¿no? Bueno, primero, la metáfora científica
parece que implica un cierto prestigio, una cierta incuestionabilidad, ¿no? del modo en que describe los fenómenos de la polarización, ¿no? Porque parece que esto pasa igual que pasa en la física, ¿no? También se usa a veces como extremismo, es decir, nos repelemos hacia los extremos, pero no tiene por qué siempre ser así. Podemos consolidarnos en nuestras ideas sin que esto implique que estemos más en la izquierda o más en la derecha, o más en la extrema izquierda o más en la extrema derecha. No tenemos que irnos hacia los extremos, aunque nos veamos más fortalecidos. Y también se da la polarización con fenómenos que no tienen que ver estrictamente con un desplazamiento hacia un eje, sino, por ejemplo, con la homogeneización de las ideas dentro de un grupo, ¿no? Cuando hay más homogeneidad, cuando pensamos cada vez lo mismo dentro de nuestro propio grupo, ese factor suele explicar dinámicas polarizadoras, ¿no? Por tanto, aunque en principio parece científico y es muy facilito de entender y esa representación lineal es de alguna manera casi intuitiva, pero puede inducir a cierta confusión. Bueno, cuando hablamos de polarización hablamos de muchas cosas distintas, ¿no? Se suele distinguir, la literatura distingue fundamentalmente entre estos ejes y bueno, cada uno tiene sus oposiciones, ¿no? Lo primero y lo fundamental, a veces hablamos de polarización ideológica y otras de polarización afectiva. Cuando nos referimos a la polarización ideológica, en principio tiene que ver con cuando ese fenómeno, de alguna manera, de consolidación de nuestras creencias, vaya, ya estoy definiendo, ¿no?, lo que quería definir, ¿no? Pero de alguna manera la idea tiene que ver con el contenido de nuestras creencias, es decir, nos convencemos más o consolidamos más el corpus de cosas que creemos verdaderas o que aceptamos como válidas, y por lo tanto nos mostramos más afines o más vinculados a un determinado conjunto de ideas, de medidas, de políticas, y por lo tanto tiene que ver con el contenido, con las ideas. Esto es distinto de la polarización que llamamos afectivas, que es relativa a nuestras actitudes hacia esas creencias, ¿vale? No se trata tanto que nos hagamos más firmes defensores de una idea de izquierdas, de una idea de derechas, de una idea liberal o de una idea más social, sino que con la polarización afectiva lo que ocurre es que nos mostramos mucho más convencidos, convencidas, creemos que nuestras creencias tienen un valor de verdad más objetivo, o que incluso nuestras actitudes, nuestras creencias o nuestras opiniones morales les atribuimos un valor cercano al de las verdades naturales, un valor necesario, no opinable, no sujeto por lo tanto a duda, ¿no? Quien está así más convencido suele ser también más militante. Quien está más convencido de sus ideas o las cree necesarias o cree que su valor de verdad es equivalente o análogo al de una verdad, por decir así, natural, una verdad científica, entonces es menos propenso a considerar las creencias de otros, porque entiende que esas creencias están en sí equivocadas, porque si las propias son totalmente necesarias como que si yo tiro este mando va a caer con una velocidad de 9,8 metros por segundo por la ley de la gravedad, si yo pienso eso mismo o tengo esa misma actitud hacia mis creencias políticas o morales, entonces ¿para qué hablar, por decir así, ¿no? Entonces la actitud tan firme y tan convencida es uno de los factores de la polarización. Luego, al mismo tiempo, otro eje, digamos, de oposición tiene que ver con hacia qué nos polarizamos. Hacia políticas concretas o hacia partidos y bandos, ¿no? Esto es lo que se llama la polarización partisana o partidista y la polarización en relación a las políticas. Como veremos a continuación, lo interesante es que los ejes a veces son contradictorios. Los estudios de opinión suelen arrojar resultados que demuestran que estamos menos polarizados respecto a políticas concretas de lo que lo están los partidos respecto a esas políticas. El caso que se utiliza siempre como ejemplo, porque hasta hace muy poco los estudios de polarización venían de Estados Unidos fundamentalmente. Cada vez hay más en otros escenarios políticos, cada vez hay más en España, por ejemplo, ¿no? Pero en Estados Unidos el ejemplo privilegiado era el aborto, ¿no? Cuando se preguntaba uno a los individuos, a los ciudadanos, su opinión sobre el aborto, las opiniones solían ser más intermedias, de tal manera que los republicanos, los conservadores, solían tener una tendencia restrictiva respecto a los plazos, las legislaciones de los plazos que se debía permitir para abortar, pero no negaban el derecho al aborto. Y del mismo modo, pues del bando progresista había distintas opiniones. Digamos que en esa línea se ubicaban en
en distintas zonas de centrales, ¿no? En cambio, los partidos tienen, y las élites políticas, expresan en el espacio público opiniones extremas en relación a esto. No es un derecho, y ahora en el Tribunal Supremo ha abolido la jurisprudencia que legitimaba este derecho, o se tiene una actitud muy abierta, ¿no? Bueno, y el último de los ejes relevantes o que hay que tener en cuenta es la distinción entre una polarización de masas, una polarización ciudadana, y una polarización de los élites, que sería un poco qué va antes, el huevo o la gallina. Se politizan los portavoces de los partidos políticos, se polarizan las élites que en su discusión acaban, digamos, teniendo actitudes mucho más intransigentes y férreas hacia sus ideas, o somos los ciudadanos que, como resultado de una degeneración del espacio público, tenemos ideas cada vez más dogmáticas, cada vez más tribales, y por lo tanto obligamos a los partidos que nos representan a representar esas ideas también de un modo tribal, ¿no? Bueno, estos son los ejes, por lo tanto, que hay que tener en cuenta. Respecto a la polarización, la primera, la ideológica, esto ya lo he comentado y no creo que haya que incidir mucho, pero el problema es la sublimación del punto medio, que implica implica que esa visión neutral que yo decía al principio es casi científica, parece neutra, pero esta visión neutra, científica, en realidad es una visión ya ideológica, porque sublima el punto medio, ¿no? Cuando decimos, no, polarización implica una repulsión como resultado de la confrontación hacia los extremos, implica que la moderación normativa está en el centro ideológico, ¿no? Lo bueno sería estar en el 5, no en el 9, o no en el 1, ¿no? En esa repartición numérica de las ideas, ¿no? Esto en España en los últimos años ha sido muy claro, ¿no? O hasta cierto punto lo bueno así para muchos era ser ciudadanos, ¿no? O sea, era ese extremo centro que parecía que era la normatividad liberal neutra. Lo pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque también se puede ser extremista en el centro, ¿no? O se puede tener una visión polarizada en ese centro, ¿no? Por ejemplo, pensemos en este eje de posiciones: abolicionistas, derecho al aborto, o quienes decían en Alemania, en el Tercer Reich, ¿no? En la República de Weimar, obviamente no abogaban por una solución violenta, no eran nacionalsocialistas, ni hubiesen querido el Holocausto, pero entendían que el problema judío era un problema. O quizás podemos pensar en el actual ataque de Israel a Gaza. ¿Se puede tener un punto intermedio? O lo bueno y lo normativo es estar en el punto intermedio, o podemos y debemos defender que en ese eje de oposiciones hay un punto de vista que es el válido y el otro no lo es, ¿no? El hecho de que los representamos esos ejes como una simetría parece que nos obliga a estar en el término medio aristotélico, es decir, en el 5 ideológico, y eso no siempre es así. Por lo tanto, esa representación de apariencia científica y neutral tiene una connotación, tiene una consecuencia ideológica que hay que tratar de refutar, ¿no? Y que hay que desconfiar de ella. Bueno, respecto a la polarización de masas y la polarización de las élites, ¿quién polariza a quién? Bueno, como digo, si atendemos a estos estudios y a la idea de que cuando se pregunta individualmente a la ciudadanía suelen tener tendencias más moderadas que las que luego se formulan en los partidos, parece que se podría decir que se ha movido aquí la presentación un poco, bueno, no pasa nada. Que la opinión o que la causa primera de la polarización es más bien de las élites, se podría decir, que tiene un carácter performativo. La política funciona así, ¿no? Se escenifica una determinada actitud que genera después un seguimiento. Este fenómeno es complejo, ¿no? Puede explicarse de muchas maneras. Por ejemplo, ante el deseo nos cuesta sentir contradicciones, nos cuesta sentir inconsistencias en nuestro propio discurso, y es mucho más agradable y tendemos psicológicamente, cognitivamente, a aceptar aquello que parece consistente, aquello que tiene coherencia entre sí. Por lo tanto, muchas veces tendemos a comprar, como ahora vamos a ver, paquetes de ideas que son coherentes entre sí, ¿no? Más en épocas y en momentos de mucha complejidad informativa. Y podemos aceptar que estamos en la actualidad en un momento de complejidad informativa. Hay muchos inputs de noticias, de información, de creencias, y es difícil distinguir entre ellas. Cuando eso pasa, el filtro que nos ayuda de alguna manera
a ordenar y a paquetizar la información suele ser, digamos, la prioridad, ¿no? Bueno, traía también algún otro libro un poco más distinto a lo mejor no tan pertinente o previo a los estudios de polarización. También tiene que ver un poco con el modo en que se produce la noticia, ¿no? La noticia no la producen las intermediaciones, sino que los propios emisarios de la noticia, es decir, Trump, te dicen cómo te tienes que sentir ante ellas, ¿no? Los políticos ya no hablan y tú te indignas o no te indignas, sino que la política te dice, indígnese así, ¿no? Indígnese contra él. No tienes tiempo, no tienes capacidad de agencia para procesarlo, ¿no? Bueno, la cosa es que esto, uno puede decir, bueno, pues entonces lo que estoy defendiendo es que sí, que hay una degeneración, que hay un problema con nuestro espacio público actual que no había antes. Bueno, la cosa es que es difícil distinguir entre cuando somos excesivamente confiados y nos abandonamos a las opiniones y a las creencias que vienen de líderes más o menos carismáticos, pero que hacen una oferta política que nosotros compramos. Esto es lo que decían, ¿no? Pues la democracia como una competición de élites para ofrecer el mejor producto, no como un mecanismo representativo. Y cuando nuestra confianza es racional, es lógica y está justificada, ¿no? Claro, el problema es, digamos, esta dinámica retroalimentativa, ¿no? Quizás haya opiniones más moderadas individualmente, pero es normal confiar, delegar sobre ciertos asuntos en quienes, digamos, en quienes podemos justificar confiar en ellos, ¿no? Podemos justificar confiar en nuestro partido de referencia porque hemos experimentado que han acertado en otras ocasiones. Podemos justificar delegar nuestra opinión o confiar prioritariamente en nuestros amigos o copartisanos, por decir así, aunque no militemos en nada, porque tendemos a tener las mismas opiniones y las mismas creencias. No es irracional hacer esto, porque si tuviésemos que formular siempre autónomamente una creencia a partir de un trabajo epistémico, es decir, comprobar fuentes, hacer razonamientos, recolectar evidencias, sería imposible. Si tenemos que formular una opinión sobre política fiscal, sobre política ambiental y sobre, no lo sé, sobre cuestiones polémicas, sobre si la prostitución debe ser legal o no, son demasiadas cuestiones. Hay algunas en las que tenemos que delegar. Incluso a veces tenemos una opinión previa, podemos tener una opinión abolicionista respecto a la prostitución y vemos que nuestro partido de referencia, en cambio, es tolerante y aboga por una mayor legislación. Nos puede hacer dudar, ¿no? Como por ejemplo, a mí me pasa con este asunto, ¿no? Tengo intuitivamente una opinión, pero mis partidos de referencia suelen formular otras ideas que me hacen dudar, ¿no? Es racional y es confiar, delegar el juicio en quienes han acreditado una cierta confiabilidad, ¿vale? El problema es cuando esto genera lo que se ha llamado macroidentidades, paquetes de creencias, los podemos llamar también, ¿no? Podría ser racional. ¿Qué pasa con las macroidentidades? Estas se dan cuando podemos predecir cuál va a ser la creencia de un individuo por su opinión sobre un tema. Podemos predecir lo que va a pensar sobre un tema por la opinión que tiene sobre otro tema que no tiene nada que ver. Es decir, podemos predecir que quien es escéptico ante el cambio climático no va a tener una opinión favorable a los impuestos a las grandes fortunas, o que quien tiene una idea negacionista del aborto va a estar a favor de los toros y... estoy caricaturizando, y también va a estar a favor de una liberalización de los impuestos a las grandes riquezas, o sea, que no haya impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque tendemos a comprar estos paquetes de creencias, ¿no? Entonces, digamos, podría ser el problema, cuando de alguna manera se forman estas macroidentidades y estas macroidentidades se consolidan, se esclerotizan y nos es imposible salir de ellas, ¿no? Es verdad que hay algunas excepciones. Hay movimientos como el feminismo o las reivindicaciones por la justicia climática que tienen una cierta fuerza transversal, que atraviesan ideologías o que han logrado en algún momento atravesar ideologías y marcos, y han logrado eso que se llama transversalidad, que sería precisamente esa capacidad de permear entre paquetes de creencia o de macroidentidades distintas. Pero bueno, esto lo voy a dejar de momento de lado.
Bueno, la polarización afectiva... perdón. La polarización afectiva, es decir, las actitudes que tenemos ante nuestras creencias, se producen también por distintos factores, ¿no? En buena medida, está aquí el profesor Hugo Viciana, que ha estudiado esto muchísimo, en buena medida se producen por lo que en filosofía llamamos cuestiones metaéticas, es decir, qué valor otorgamos a nuestras creencias morales, a nuestras creencias éticas, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo antes. Cuando consolidamos o cuando creemos que nuestras creencias éticas tienen un valor objetivo, y por tanto somos más objetivistas, nos cuesta mucho más aceptar una cierta falibilidad de nuestras opiniones morales, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que el debate político, casi todos los debates en general, pero se están moralizando, ¿no? Hay una moralización general de la discusión. De temas que no son en sí morales, porque podemos decir en la discusión sobre el aborto hay un componente moral, en la discusión sobre los toros hay un componente moral, aparte de cultural, tradicional, identitario, pero puede haberlo, puede enfocarse desde ese punto de vista. Pero hay otros temas, un tema económico, que sí, en último término, podríamos enfocarlos desde el punto de vista de una teoría de la justicia, pero que en sí no son morales. Hay temas que son de eficacia administrativa, quién tiene la competencia de qué. Hay temas que son estrictamente democráticos, cómo se gestiona la soberanía popular a través de un sistema federal, a través de un sistema confederal, a través de pues, soberanías nacionalistas, cómo se hace esto, ¿no? En cambio, todo lo moralizamos. ¿Y qué pasa cuando todo se moraliza? Pues que se detonan, o se articulan, o se detonan, es una palabra adecuada, nuestros mecanismos de cognición moral, muchas veces intuitivos, ¿no? Sabemos ya, por todo lo que ha investigado la psicología experimental, pero también las neurociencias, que nuestro cerebro está configurado para tener ciertas reacciones morales, o que hay un cableado en nuestro cerebro que determina cómo pensamos y cómo operamos moralmente, ¿no? Tenemos un cableado más racional, más frío, que requiere más tiempo y que hace razonamientos tipo, aunque esto en sí, o que para esta persona esto sea malo, va a redundar en beneficio de muchas más personas, por lo tanto prefiero esta opción. El razonamiento consecuencialista suele ser frío, lento, requiere tiempo, pero intuitivamente solemos ser muy principalistas. Esto no se puede hacer bajo ningún concepto, esto es indignante, esto no lo puedo soportar, me genera repugnancia, ¿no? Bueno, la moralización del espacio público hace que accedamos a la discusión política con esta serie de afectos que detonan nuestros sentimientos de impugnación moral, fundamentalmente, ¿no? Por eso hago la broma o pongo aquí la trampa, ¿no? Del caballo de Troya y de Indignaos de Stefan Hessel, ¿no? No es que yo esté en contra o que diga que todo esto viene del 15M, en absoluto, ¿no? Yo pertenezco a esa generación del 15M que se politizó, que se había politizado, que encontró que algo distinto estaba pasando en ese movimiento de las plazas de 2011. Pero sí creo, y de hecho la gente de las asambleas del 15M no les gustaba nada el calificativo indignados, ¿no? Que de alguna manera de esos polvos o se convirtieron en una especie de caballo de Troya, porque ahora parece que nadie puede acceder al debate público y a las cuestiones políticas sin indignarse. O sea que la única actitud posible y la única puerta de entrada es la indignación, ¿no? Y uno, pues eso, enciende las noticias y ve allí a los portavoces parlamentarios y están permanentemente indignados hasta el punto de que produce ya, pues es una cierta, no sé si llamarlo náuseas, hastío o estupefacción, ¿no? Bueno, entonces, estos son los términos de alguna manera subjetivos, individuales, de las cosas que nos pasan. Una polarización elitista que contrasta con quizás nuestra opción intuitiva hacia políticas concretas, que no está tan polarizada, una actitud un tanto moralizada y por lo tanto más convencida, más objetivista hacia nuestras creencias, creemos que el otro está equivocado o que es intolerable, ¿no? O que es indignante, y por lo tanto no lo planteamos ni siquiera dentro de nuestro espectro de posibilidades. Y una serie, por lo tanto, de fenómenos o de dualismos
que articulan, parece, nuestra experiencia cotidiana de la política. Claro, aquí hay algunos problemas, como decía, ¿no? Hay que tratar de expulsar la nostalgia retrotópica que pueda deducirse de este marco. Retrotópico es un término que utilizó Zygmunt Bauman, ¿no? Y tiene que ver con que se entiende que en el pasado todo fue mejor, pero en realidad es una trampa lógica, porque lo que se hace es confundir o identificar en una época del pasado lo que en realidad es un ideal normativo, es decir, el ideal teórico. ¿Cómo sería la sociedad democrática ideal, comunicativa? Pues sí, una en la que deliberáramos, discutiéramos, habláramos, en las que hubiese un acceso igual a la información, a la posibilidad de formular creencias en el espacio público, lo que, por ejemplo, formula Habermas, ¿no? En su teoría comunicativa. ¿Eso ha pasado en algún momento? No. Por mucho que Habermas, ¿no? Pues diga, no, en la época de los salones, en la Ilustración, bueno, pero es un ejemplo, pero no. Esto no ha habido en ningún momento, ¿no? La trampa, la nostalgia retrotópica hace que creamos que una teoría de cómo deberían ser las cosas ha acontecido en el pasado, ¿no? Y esto es lo que a veces pasa con los relatos que dicen, no, es que nuestro espacio público está degenerado, es que esto es terrible, esto es muy decadente, ¿no? Muchas veces se dice, por lo tanto, esto. Se dice que deberíamos ser más ilustrados, más deliberativos, que deberíamos dejar de ser tan afectivos, tan emocionales como somos ahora, y que además deberíamos ser más autónomos a la hora de formular nuestras creencias, y no tan dependientes de las creencias que encontramos por ahí, en Twitter, en TikTok, o lo que nos dicen las Ana Rosas de turno, o los Carlos Herrera, o las Ángeles Barceló, que deberíamos creer más, pensar más por nosotros mismos, ¿no? Bueno, creo que todas estas, perdonad porque se ha movido de nuevo esto, todas estas ideas hay que refutarlas. Primero, porque, como dice muy bien Marina Garcés, cada época tiene formas de credulidad específicas que amenazan la autonomía de pensamiento. Y no es que ahora seamos más crédulos, es que cada época tiene una amenaza a la credulidad. Claro, en la Ilustración la amenaza a la credulidad era la superstición y el seguimiento de las jerarquías eclesiales, políticas, etc. En la nuestra es, por ejemplo, pues, la confianza tácita en mecanismos de agregación de opinión, como son las redes sociales, como resultado, a su vez, de la crisis de confianza en medios de comunicación y en partidos. No significa que seamos más crédulos, pero el tipo de credulidad que tenemos que combatir mediante el ejercicio crítico es ese ahora. No es que seamos más emocionales. El giro afectivo en ciencias sociales humanas nos ha dicho que no somos sujetos racionales, y todos los estudios, la teoría, por ejemplo, de la acción racional en economía, ahora es inútil para los estudios de comportamiento económico. Operan afectos, operan emociones. Lo que pasa es que ahora hay estructuras dedicadas a la explotación instrumental de los afectos. Decía antes, claro, las redes sociales premian ese tipo de indignación moral, ese tipo de expresiones afectadas que nos hacen posicionarnos en los timelines de los usuarios, que nos hacen tener más visibilidad. Y desde luego no es que seamos menos autónomos, pero sí es verdad que la estructura comunicativa se organiza para apelar a grupos y no para apelar a individuos, como vamos a ver ahora, ¿no? Por eso, en mi opinión, es difícil o es cuestionable que tengamos que aceptar el discurso de que para acabar con un debate público que percibimos de alguna manera, aunque ya he dicho que no es tan así, pero que percibimos degenerado, no está degenerado, sino que tiene un problema específico, ¿no? Tiene problemas de credulidad específicos, tiene dinámicas problemáticas, que de alguna manera tengamos que pagar individualmente la responsabilidad por el daño causado, ¿no? Esto es muy propio del discurso humanista, ¿no? Cada semana en las tribunas de opinión de los periódicos hay algún artículo que dice, claro, hay que fomentar el pensamiento crítico, tenemos que ser más autoconscientes, todo pasa por la educación, como si lo que tuviésemos es que mejorar individualmente cada uno de nosotros, y de esa mejora individual y de la suma de mejoras individuales, de repente todos los problemas de la discusión pública sanaran de repente. Bueno, yo creo que eso no es así, y que eso hay que refutarlo, ¿no? Porque sería un poco como apelar a la lógica del barón de Munchausen, este personaje que se sacó a sí mismo de un fango tirándose del pechón del casco, ¿no? O sería un poco como ocurre con estas apelaciones a la salvación individual de, por ejemplo, un sentimiento de ansiedad, de precariedad, de alienación, haciendo mindfulness o yendo a yoga, ¿no? Es de, bueno, sí, tienes un trabajo de mierda, ganas muy poco, te haces horas extras que no te remuneran, pero si haces mindfulness todo va a fluir.
¿no? Vas a estar aquí con el flow, ¿no? Bueno, eso es una manera de reconocer el malestar, pero acotar el problema al individuo, es decir, el problema está en ti y no en la estructura y no en el conjunto, ¿no? Y esto es algo, a los de la última fila, a los jóvenes, a los estudiantes, esto es algo que interpela mucho a la juventud, porque de alguna manera hay un discurso muy acusatorio, ¿no? El problema es que no desayunan cada mañana con El País y una rosa, sino que todo el rato en TikTok, todo el rato en Twitter, y al final hay mucha confusión y claro, y no tienen espíritu crítico, se creen lo primero que les dice el influencer de turno, ¿no? Este discurso domina mucho, claro. Bueno, me gustaría vernos a nosotros, a todos nosotros, aunque pertenezcamos a distintas generaciones, en un panorama epistémico como el actual. Qué fácil era cuando había 3 periódicos en el kiosco y cuando había 2 canales. Pues, oye, pues sabías cómo orientarte, sabías de dónde venía la información, sabías, es verdad, que te podías confiar y era más claro saber que ese discurso era fiable, porque sabías que más o menos los periódicos tienen un proceso de producción de la información, una deontología profesional, te orientabas dentro de la distribución ideológica de cada medio. Ahora es estrictamente complejo, es muy difícil, no es que sean peores, no es que seáis peores, es que sencillamente es muy difícil desenvolverse en el medio actual, ¿no? Yo lo llamo una especie de intemperie epistémica, estamos ahí y cómo nos desenvolvemos ante eso, ¿no? Bueno, hay tanta producción interesante sobre esto, ¿no? Pero hay mucha producción intelectual, académica, que está, por lo tanto, cuestionando la idea de que, y en 5 minutitos me encamino al final, la idea de que todo este problema sea una cuestión de vicios individuales, que enmendando nuestra actitud conseguiremos, digamos, reconducir la situación y volver a un espacio público como se supone que fue antaño, más deliberativo, más capaz de llegar a consensos, y al contrario defienden que o están demostrando incluso a veces empíricamente, que estas ideas pues que no es así, vaya. Por ejemplo, se ha demostrado con evidencia empírica que la exposición al diálogo y a las ideas de los otros no necesariamente no solo no lleva a la moderación de las propias ideas. Por ejemplo, hay experimentos en los que votantes progresistas son expuestos a tribunas de periódico, a boots de Twitter que formulan creencias contrarias durante un determinado tiempo, de una manera exclusiva, para ver si de alguna manera asumen algunas de las ideas, rompen su burbuja, dicen, no, pues yo estoy en mi grupo, no accedo a las ideas de los otros, vamos a hacer que estos individuos conozcan lo que dicen los del otro bando, y ya veremos cómo cambian su sistema de ideas, su cosmovisión, y se vuelven más tolerantes con las ideas de los otros. Pues pasa todo lo contrario, que se radicalizan más después de ese tiempo, después de ese lavado de cerebro, ¿no? Es decir, que esas apelaciones al diálogo muchas veces no nos sirven, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque en realidad nuestro comportamiento no es tan irracional. Aquí pongo el adjetivo online porque doy por supuesto que en buena parte de estos diagnósticos el problema está en que accedemos a la información y a las creencias y al conocimiento a través de medios digitales, ¿no? El problema de las narrativas nostálgicas y las narrativas de la excepción es que dicen, nos hemos enfermado, estamos mal y antes estábamos bien, ahora somos irracionales y antes éramos al menos más racionales. Bueno, pues a lo mejor no es tan así. Claro, vamos a empezar por aquí. Claro, ya lo decíamos antes, ¿no? ¿La confianza partisana es racional o es irracional? O sea, ¿hacemos mal en creer a aquellos que piensan como nosotros prioritariamente? ¿Sí o no? Pues en realidad, desde muchos puntos de vista, no es irracional hacer esto. Porque es normal, porque tenemos un recorrido, un previo de confiabilidad de esas personas, porque todos, desde que estamos en el patio del colegio y los cotilleos nos los filtran nuestro grupo de amigos, hasta, desde luego, cuando estamos en una sociedad compleja, dependemos del grupo para filtrar la información, pero no solamente por eso, sino porque la información que es filtrada por nuestro grupo nos llega de una manera clara, nítida, no ambigua. Es decir, si yo accedo a Twitter y yo veo posiciones claras sobre las cosas, veo posiciones claras sobre...
iba a decir sobre la amnistía, pero esto no es un buen ejemplo. Sobre cuestiones conflictivas, o sobre la guerra, o sobre el ascenso de la extrema derecha en Europa. Incluso a veces veo posiciones claras sobre cosas que no deberían ser tan claras, como las protestas de los agricultores, ¿no? Entonces, esa claridad, esa idea de que hay un cierto consenso, me vienen muchos artículos con muchos razonamientos, hacen que, bueno, yo tenga razones para confiar en esas ideas, para creérmelas. Mientras que lo que me viene del otro bando me viene de una manera deslavazada, opiniones a veces aisladas, razonamientos que no terminan de ser consistentes, y por lo tanto tengo razones para confiar en lo que es consistente, ¿no? En la información que es filtrada por mi grupo. Además, la información que se distribuye online a veces es ambigua, ¿no? No sabemos si retuiteamos o nos llega un retweet, tampoco sabemos si quien lo ha retuiteado lo dice porque esto es interesante para que os informéis, o si está apoyando plenamente esa idea que está retuiteando. El comportamiento digital es bastante indeterminado, no está sujeto a normas, no lo tenemos claro, ¿no? Y sobre todo, bueno, también hay problemas, ¿no? Es mucho más fácil desconfiar porque es mucho más fácil simular experticia en las redes, ¿no? No es tan fácil saber quién es experto y quién no lo es, o quién es un experto más reputado que otro, ¿no? Bueno, Hugo Mercier, de quien se va a hacer aquí en esta universidad un simposio, un congreso, contando con su presencia en un par de meses, ¿no? Ha razonado esto de una manera que nos es útil desde el punto de vista de la psicología evolutiva, es decir, de cómo ha evolucionado los sistemas cognitivos y psicológicos. Y bueno, para ir al argumento central y no reproducir todas sus tesis, Mercier dice una cosa, dice, no es que nuestra evolución psicológica, nuestra evolución cognitiva haya ido de una credulidad absoluta, porque nos creyéramos todo lo que nos venía como novedad y confiáramos en la autoridad, a un escepticismo crítico. Este es el argumento del progreso cultural, ¿no? Del progreso ilustrado. Sino que hemos evolucionado de un conservadurismo fuerte, no en relación a que seamos conservadores, a que seamos muy derechones, sino que seamos muy defensores de nuestras ideas previas, que somos muy reacios a cambiarlas. Hemos evolucionado de eso a algunos mecanismos de vigilancia abierta. Evolutivamente esto es así. Es decir, seguimos prioritariamente defendiendo lo que creíamos previamente. Nuestra evolución nos hace que desconfiemos de las ideas nuevas. Pero tenemos algunos mecanismos, llama él, de vigilancia abierta. El razonamiento, sabemos identificar normalmente a quién es experto, sabemos identificar a quien está comprometido con sus ideas, y por lo tanto modificamos levemente nuestras ideas previas cuando se dan esos mecanismos de vigilancia abierta, detectan un buen razonamiento, detectan a alguien que sabe mucho y que dice algo de lo que nosotros dudábamos, o detectan a alguien que tiene mucho compromiso con sus ideas y que por lo tanto merece al menos la atención, ¿no? El problema, como decía antes, bueno, y aquí en cierto modo también, es que en el mundo digital, en esta intemperie epistémica, es muy difícil, se puede confundir, por ejemplo, el compromiso y la experticia. Es muy difícil distinguir quién es experto y quién no. Los criterios de confiabilidad se pueden, como en los trileros, se puede generar una contaminación que nos impide identificar quién merece esa confiabilidad y quién no, y por lo tanto estos mecanismos de vigilancia abierta se encuentran con problemas, ¿no? Me encamino ya al final. En ese marco es legítimo preguntarse ¿hasta qué punto debemos, o es racional, o es más racional ser humilde y por lo tanto estar abierto a las creencias de los demás que defender férreamente nuestras propias convicciones, ¿no? La humildad tiene buena prensa y, claro, cuando decimos, oye, para romper la polarización, romper estos bandos tribales en los que estamos encerrados, hay que ser por lo menos humilde, abierto de miras, tener un cierto espíritu crítico, ¿no? Son virtudes intelectuales asociadas a la despolarización, ¿no? Y al diálogo. Pero claro, esto no siempre es así, porque quizás la otra persona tenga menos evidencias, o tenga menos razonamientos, o tenga menos experticia detrás. Y normalmente cuando nosotros sabemos evaluar a quién tiene experticia, a quién tiene razonamientos y evidencias en nuestro bando, pero no en el otro. Por lo tanto, no es tan racional abandonar, derrotarse, dejarse derrotar
por la presencia de un razonamiento distinto. Y no solo eso, ¿no? Hay contribuciones académicas recientes, Neil Levy, que es un autor que yo sigo bastante, ¿no? Y que creo que he mencionado antes, que dice esto de la humildad implica un individualismo epistemológico que en realidad es inaceptable. Porque se dice, claro, es más racional discutir por uno mismo las ideas que deferir, que delegar en un consenso o en un consenso experto. Por ejemplo, el tema de las vacunas. ¿Por qué tendría que ser más racional evaluar individualmente cada uno de nosotros si es bueno vacunarse por el COVID que delegar y confiar y deferir? ¿No implica una especie de arrogancia, esa humildad que dice yo me voy a dejar convencer por los antivacunas, me voy a dejar convencer por Miguel Bosé? Bueno, Miguel Bosé no, porque sabemos que es idiota, ¿no? Pero por alguien que tenga un aura mayor de confiabilidad y de experticia, ¿no? Alguien que defiende con argumentos científicos o con pseudoargumentos científicos, ¿no? El hecho que no había que vacunarse o desconfía, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué yo individualmente, si todo me invita a tener este consenso, ¿por qué yo individualmente me arrogo la capacidad de evaluar solo, como si fuese un Quijote, todas estas cuestiones que son complejas? ¿No es más racional deferir? Y de hecho, todos los paradigmas científicos de Thomas Kuhn en adelante han defendido esto, que la ciencia progresa porque se atrincheran en sus sistemas, en sus paradigmas, y al atrincherarse e intentarse defender de las réplicas es cuando se progresa en cierta manera en el conocimiento. Y ya cuando hay una abrumadora evidencia de que hay que cambiarlo, pues se cambia, ¿no? Por tanto, cuidado con la humildad. Esto de que somos tan irracionales cuando vivimos en nuestra tribu y en nuestras ideas, a lo mejor es que no actuamos tan irracionalmente, ¿no? Bueno, último punto y termino, porque me interesa más el diálogo. Yo he llamado en el librito la trampa de los contrarios asimétricos, yendo a lo práctico, ¿no? ¿Qué son los contrarios asimétricos? Reinhard Koselleck, un historiador, llamó a esto a la invención de conceptos por parte de los núcleos del poder en la historia. Por ejemplo, los griegos llamaban a los no griegos bárbaros, pero los bárbaros no se llamaban a sí mismos bárbaros. Bárbaro viene de quien no habla griego, de quien habla algo inteligible. Bueno, ese dualismo implica, gentiles, paganos, hay otra serie de dualismos, ¿no? Que implica que uno de los extremos, parece que son simétricos, pero uno de los extremos es el que ha puesto el nombre, ¿no? Son los griegos los que les han dicho a los otros que son bárbaros, entonces aunque lo aceptamos como una simetría, no lo es en absoluto. Bueno, creo que esto es lo que pasa en nuestro debate político contemporáneo. Hay muchos debates que parecen polarizados o se dicen polarizados, pero no lo están. Lo que pasa es que viene alguien y dice, tú estás en un extremo, yo estoy en otro, llegamos a un punto intermedio, como decíamos al principio, ¿no? Y a lo mejor hay cosas por las que no hay que transigir. Yo creo que esta es la estrategia fundamentalmente de las derechas y liberales reaccionarias, que rompen consensos previos y dicen, bueno, ahora vamos a ver si nos entendemos, ¿no? Entonces hay un consenso en relación al feminismo, pues dicen extremismo. Vamos a ver si llegamos a un punto así como medio en el que pues, nos podamos entender, que lo que va a implicar es que los logros de la conciencia igualitaria feminista pues se vean aminorados, ¿no? Y a lo mejor hay que atrincherarse en esos logros y no hay que aceptar un término medio aquí, ¿no? Bueno, por lo tanto, la reconciliación no siempre es neutral. Apelar a ese entendimiento en el centro, apelar a que seamos humildes y a que nos dejemos derrotar por las ideas de los otros, tener una especie de acto de contrición de que irracional soy, que poco consulto otras fuentes, que poco escucho a los demás, no siempre es la buena estrategia y no siempre implica que hayamos sido irracionales y que vayamos a ser más racionales así. Cuidado, porque a lo mejor incluso este discurso filosófico está en sí mismo ideologizado, ¿no? Cuidado. Porque no cualquier antagonismo es malo, hay antagonismos que están justificados, ¿no? Y no siempre tenemos que llegar a un entente y a un diálogo con el otro cuando el otro está rompiendo, por ejemplo, un consenso histórico alcanzado o un consenso científico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos despolarizamos? Bueno, pues esto es difícil, yo lo dejo esto más abierto para la conversación, ¿no? Y de hecho esto no lo he desarrollado aquí. Pero no tiene que ver, yo creo que tiene que ver más con cuestiones grupales y de qué dinámicas generamos en nuestros propios grupos que
con la posibilidad de un encuentro con las ideas del otro y su aceptación. Primero empecemos por nosotros mismos, pero no individualmente, sino grupalmente, ¿no? Es bueno fomentar actitudes críticas, no pensamiento crítico, sino actitudes críticas. Una de las características de las comunidades online y del modo de acceder digitalmente a la información es que está todo mezclado, ¿no? Cuando quedamos con amigos para jugar al fútbol, quedamos para ellos para jugar al fútbol, aunque nos tomemos unas cañas después. Cuando trabajamos, trabajamos. Cuando estamos en el sindicato en el partido, estamos en el sindicato en el partido, pero cuando estamos en redes sociales y cuando nos desenvolvemos en ese ámbito digital, estamos haciendo todo a la vez. El ámbito digital es un ámbito por lo tanto, donde se aprenden actitudes, ¿no? Y por tanto, generar actitudes críticas, sé que para esto parece muy wishful thinking, pero tiene su sentido filosófico. Generar actitudes críticas es relevante porque permiten suscitar confianza y autoconfianza en la capacidad de disentir de un grupo. Hay un problema que no he mencionado mucho, pero que podemos ir ahora. Claro, es que muchas veces cuando argumentamos, expresamos y formamos creencias y nos manifestamos en el espacio público, lo hacemos para demostrar nuestra afinidad a un grupo y para sentirnos dentro de ese grupo, ¿no? Como también un peaje, ¿no? Es bueno fomentar actitudes y fomentar espacios que permitan generar diversidad, generar diferencia dentro de la homogeneidad de un grupo, ¿no? Entonces, esto apela a cosas individuales, pero no solo. Apela, por ejemplo, a cómo se deben configurar los algoritmos para que esas actitudes diversas sean visibles, para que a mí se me manifieste o se me aparezca en mi timeline una opinión, una creencia que no es la que yo en principio pensaba. Hay digamos, medidas estructurales que son posibles. O, por ejemplo, el azar. ¿Por qué no el acceso a las opiniones públicas no puede ser azaroso y no estar determinado por mis criterios de afinidad predeterminados, ¿no? El azar, el sorteo, son rasgos también necesarios, ¿no? Entonces es necesario generar sistemas que propicien una autoconfianza relacional. No una autoconfianza férrea en nosotros mismos, como quizás defendía antes, pero una autoconfianza suficiente para defender férreamente lo que pensamos, en algún momento disentir con los nuestros, porque ese disenso con los nuestros permitirá en algún momento quizás una permeabilidad de nuestros sistemas de creencias, de nuestro sistema de opiniones en relación a los demás. Bueno, esto lo he dejado solamente indicado, sé que no lo he desarrollado, pero creo que es algo que podemos discutir a partir de ahora. Lo voy a dejar aquí. Entonces, bueno, gracias por la atención y espero que con vuestras preguntas podamos aclarar las cuestiones. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que al final has dado todo el contenido que traías, menos la cita esa final. Sí, casi sí, la verdad es que... Ha habido tiempo para todo. Pues abrimos ahora un espacio para el debate. Vamos a tener que utilizar el micrófono no porque nos oigamos, sino porque quede constancia en la grabación, que como sabéis después estará disponible en la página web del foro de análisis. Muchas gracias por tu exposición, porque normalmente tenemos ya ideas formadas sobre todo esto, porque lo vivimos al cabo de la calle, y el que lo haya sistematizado nos ayuda un poco a aclararnos las ideas. Es con relación a lo último que has dicho, respecto al espíritu crítico dentro del grupo. Si uno expresa una opinión diferente al lote de pensamientos que se agrupan entre los amigos, ya resulta un poco sospechoso. Si tú piensas que estás de acuerdo con yo qué sé, la ecología, lo otro, y de pronto dices, no, pero es que yo creo que el feminismo se está radicalizando. No lo puedes decir porque te critican y te dicen, no, es que eso no puede ser. Entonces, ¿no piensas que es un problema eso en respecto a esa posible solución que tú estás ofreciendo? ¿Respondo individual o hacemos primero una ronda? Sí, claro. O sea, esto es difícil porque la confianza no es tampoco una emoción, es una disposición cognitiva, tiene muchas cosas la confianza, ¿no? Pero la confianza es crucial y la confianza dentro de un grupo y la autoconfianza para poder opinar muchas veces, digamos que
en este caso sí que muchas veces se da o blanco o negro, ¿no? Me intento expresar, ¿no? Una de las cosas que pasa con las dinámicas de polarización es que quien finalmente se expresa en el espacio público es quien muestra una aquiescencia total con el grupo, ¿no? Entonces, cuando tú retuiteas una noticia o cuando en un grupo de amigos expresas una opinión, lo haces para que te digan qué bien, ¿no? Qué bien que estás diciendo esto, para que te premien, en realidad sabes cuál va a ser la respuesta. Otra de las cosas que pasan es que quienes opinan suelen ser los más convencidos, los que dentro de esa distinción entre quienes tienen una actitud o creen que sus creencias son más objetivas, quienes creen que sus creencias son indiscutibles. Los más fanáticos, vaya. De hecho, hay muchas, también se discute mucho que algunos de los retratos del espacio público, y sobre todo el espacio público digitalizado, están deformados porque allí intervienen quienes están más radicalizados, ¿no? Que tienen unas actitudes más firmes hacia sus propias creencias, mientras que quienes somos falibles, quienes dudamos, no nos expresamos, porque si dudas te lo piensas 2 veces antes de intervenir, ¿no? Bueno, a mí me parece que esto es relevante dentro de los grupos, en un carácter intragrupal, porque hay un tipo de confianza, ¿no? Que es esto es difícil, porque la confianza es muy compleja, pero la idea es, yo confío en ti, tú confías en mí, tú sabes que yo confío en ti, tú sabes, o yo sé que tú confías, que tú sabes que yo confío en ti, ¿no? Hay una especie de interrelación, de mutualidad, y la idea es, bueno, tú confías en mí para que yo me pueda equivocar en algún momento, ¿no? La confianza tiene que ser no solamente para que te vas a expresar o vas a expresar conformidad con la identidad, sino que si te equivocas incluso, no te voy a retirar después la confianza, ni la adscripción al grupo, ni cosas así, ¿no? Entonces hay que generar esas dinámicas de confianza que son complejas. Hay topologías de la confianza muy difíciles que dibujan los psicólogos y los filósofos que explican estas cosas, ¿no? Pero hay que generar confianza grupal para poder de alguna manera generar diferencias internas, ¿no? Y que por lo tanto los grupos se enriquezcan desde dentro, pero desde dentro del grupo. Yo sí que defiendo que hay que vivir dentro de un grupo, o que no que hay que vivir en sentido normativo, sino que no es irracional hacerlo. O sea, no es irracional estar dentro de un grupo, tener confianza en ti mismo y en las ideas que se defienden dentro del grupo, pero de una manera no totalmente inflexible. Pero sí hay que estar dentro del grupo, ¿no? Y no es irracional hacerlo, y no tenemos que pensar que no, es que deberíamos todos estar ser individuos que cada vez piensan de nuevo sus ideas, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Gonzalo. Comparto tanto tus intuiciones como tu diagnóstico, y por tanto me resulta difícil plantear una objeción que ayude precisamente a que la charla sirva para avanzar en el problema. Lo que voy a hacer no es propiamente una objeción, como compartir una intuición con la que yo me he encontrado trabajando precisamente estos temas que tú planteas, y es que compartiendo esa idea de que hay que apostar por un cultivo de las virtudes colectivas, sí. Yo creo que nadie sabe qué es una virtud colectiva a nivel... Es decir, que las personas afectadas por este tipo de fenómenos, sí. Y esas personas somos todos y todas, no tenemos claro qué es una virtud colectiva. Entonces, ante el diagnóstico somos incapaces de reconocer cuál es el fármaco que contribuiría a que esto que también has expresado y delimitado como una patología social, creo que lo has descrito al principio, el fenómeno de la polarización como una patología, este fármaco que consistiría precisamente en administrarnos individualmente virtudes colectivas, resulta difícil de encontrar en la farmacia de la sociedad, porque no sabemos exactamente en qué consiste. Y por otro lado, precisamente la idea de describir la polarización como una patología, me imagino que responde precisamente a tu posición a luchar contra esa idea. No hay tal patología. La polarización recientemente se está identificando en ciertos grupos que están trabajando en esto como algo no necesariamente malo. Es decir, se trata de identificarlo como algo descriptivo, cuando en realidad está enmascarando valoraciones. La polarización no es necesariamente mala. En fin, el conflicto es inherente a la sociedad. Una sociedad sin conflicto es un cementerio. Es la paz de los cementerios. La cuestión es cómo administramos eso. Y yo comparto tu diagnóstico de que las virtudes, el cultivo de virtudes colectivas o grupales sería muy útil. Así que, no sé, quizás quieras
extender este concepto de virtud grupal, cómo identificarla y cómo, de qué forma puede contribuir a que individualmente podamos, si no disolver el problema de la polarización, dado que no es propiamente un problema, sí disolver las consecuencias negativas que identificamos con esa situación. Bueno, muchísimas gracias porque la intervención clarifica en buena medida mi propuesta, ¿no? Me ha gustado mucho esto de la farmacia de las virtudes y cómo estoy contigo, ¿no? Mi pila de artículos sobre virtudes grupales es larga y todavía no encuentro todo algo ahí, o todavía no lo he encontrado o me queda mucho trabajo por hacer al respecto. O sea, es verdad que uno de mis primeros objetivos era de alguna manera, no sé si esto ha estado suficientemente claro, pero es verdad que nos es fácil digamos, responsabilizar al individuo y tenemos una tendencia como ciudadanos o miembros de una cultura eminentemente liberal, ¿no? Pensar que el individuo y su autonomía es la base de todo, ¿no? Cuando aludía a esta idea de esta polarización no la pagamos, pues para quien no lo haya pillado, que no lo haya aclarado, pues tiene que ver con esta idea de esta crisis no la pagamos, que se decía en su momento, en 2011, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se decía con esta crisis de no la pagamos? Bueno, había una frase muy popular por aquel entonces, que compartían todos los partidos políticos de aquel momento, en 2011, entre 2008 y 2011, ¿no? 2012, que era, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hay que apretarse el cinturón, ¿no? Entonces, esta era una idea que venía a decir, si estamos en una crisis económica ahora, es porque cada uno de nosotros hemos cometido actos irracionales, nos hemos pasado, nos hemos endeudado, y por tanto, ahora hay que pagar pues, con restricciones en los derechos laborales, con todo lo que supuso pues, el gobierno, las acciones para compensar la crisis del gobierno de Rajoy, que además se han demostrado inefectivas, ¿no? Esto es está más o menos comprobado, ¿no? Bueno, al decir esta crisis no la pagamos, decía, esta responsabilidad no es imputable a cada uno de nosotros, ¿no? Me resulta, sin embargo, llamativo cómo cuando hablamos de este tipo de cosas entendemos que es que cada uno de nosotros estamos haciendo mal nuestro trabajo epistémico. Decimos, cuando hablamos de lo epistémico es en relación a cómo formamos conocimiento, cómo formamos nuestras creencias verdaderas y justificadas, ¿no? Que algo hacemos mal que antes hacíamos bien. Entonces, lo primero que quiero es rebatir esto. Cuando defiendo que a lo mejor no somos tan irracionales cuando creemos en el grupo, que a lo mejor hay veces que no tenemos que ser directamente humildes y aceptar los derrotadores que nos vienen de los demás, derrotadores de nuestros argumentos, estoy defendiendo que a lo mejor es racional ser a veces un poco grupales, es a veces tener estas ideas, ¿no? ¿Qué entonces podría ser una virtud grupal? Esto es difícil porque, claro, ¿qué es un grupo, no? Un grupo es algo que tiene un fin compartido, es decir, cuya acción está conjuntada de alguna manera. Pues esto nos pasa en muy pocas ocasiones, una acción conjunta, ¿no? Cuando repartimos tareas, cuando sabemos cuál es nuestro objetivo común, cuando sabemos los límites del grupo. Claro, esto es tan restrictivo, tan restrictivo, que claro, no parece eficaz, ¿no? Pero sin embargo, mi intuición es que funcionamos grupalmente, claro, cotidianamente, y aunque no lo sepamos claramente, también cuando nos movemos en el ámbito digital estamos dentro de grupos, siempre nos aparecen las mismas personas, siempre hablamos con las mismas personas. Por cierto, a mí Dani me aparece mucho en las redes sociales cuando entro, ¿no? Algo tendremos que ver o algo detectará el algoritmo de lo que hace él, ¿no? Que me parece bien a mí. Es decir, tenemos sistemas de creencias grupales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues seguramente lo que haya que formar es que esa capacidad de grupos sea permeable a actitudes un poco más heterogéneas. No sé cómo hacerlo esto, ¿eh? Pero, o sea, todo tiene que ver con los grados de la humildad y del convencimiento, ¿no? O sea, también hay muchos estudios empíricos, los que os dedicáis a esto lo sabéis bien, que dicen, no, es más fácil la depolarización en grupos solo moderadamente convencidos de sí mismos, que tienen un grado de inseguridad. Me gustaría definir esto bien, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no están radicalizados en el sentido de que no están plenamente convencidos, pero que tampoco son totalmente humildes en el sentido de que cualquier otra idea la someten a consideración, ¿no? Bueno, ¿cómo fomentar esta permeabilidad? A mí me cuesta también, ¿no? Pero yo creo que es la tarea y ahí es donde está la labor, ¿no? Para no responsabilizar al individuo,
de toda la labor. Para no responsabilizar a cada uno de nosotros, sí, de nuestro trabajo crítico que debemos hacer, de nuestros deberes epistémicos, de nuestra responsabilidad, esto es importante, pero algo más, ¿no? Y también para saber qué le exigimos a la estructura, qué le exigimos al algoritmo, qué le exigimos a la política, ¿no? ¿Qué queremos que se haga con esto? Estoy muy de acuerdo en la actitud psicológica, crítica, para convivir con digamos, racionalmente con la polarización. Pero yo creo que falta una cuestión previa, y es perfilar realmente el hecho sociohistórico nuevo de la polarización. Es decir, la polarización ha sucedido en el mundo democrático occidental fundamentalmente en un momento determinado. El ejemplo más claro, conocido por todos nosotros y seguramente más influyente, es Norteamérica. Entonces, las culturas liberal democráticas tenían una convivencia porque era posible que se producía un mínimo consenso acerca de los hechos, el diagnóstico y los valores. Y la disputa era en que mi programa es mejor que el tuyo para solucionar estos problemas y estos hechos. Yo recuerdo, por ejemplo, las discusiones sobre el problema de la enseñanza en Alemania. Y me llamaba la atención, en contraste, en los años 90, ¿no? Había una insatisfacción con la educación, pero la actitud de los partidos políticos era: yo tengo mejor solución que la tuya, pero nadie decía los hechos básicos de que hay problemas educativos, la inmigración no se integra, los niños, la atención, en fin, todos los problemas, no había cuestiones. Eso, y en Norteamérica igual, ¿no? Entonces, ¿cuándo se rompe? ¿Cuándo aparece el hecho histórico? Que yo creo que los fenómenos sociales, si no se comprende, que históricamente no se comprende, porque la historia, la sociedad humana tiene una continuidad. Se rompe en la fase, digamos, crítica pesimista, cuando derrapa la globalización, cuando empieza el terrorismo y la crisis financiera del individualismo, es decir, los años 2008, etcétera. Y en Norteamérica es muy claro. En Norteamérica los viejos problemas de descohesión, de no articulación de la comunidad política, que eran el racismo y la desigualdad social. Entonces, todo ello, esos problemas dan un salto, y entonces el Partido Republicano empieza a jugar, no a crear, a hacer más común la esfera pública compartida, a un término de liberalismo. No es el Estado social europeo, pero hay un componente de esfera pública compartida y aceptar las elecciones, etcétera. Empieza, digamos, la estrategia en este caso, políticamente es claro que la culpabilidad mayor es el Partido Republicano y su exponente es Trump, ¿no? Y eso es un hecho histórico nuevo y muy gordo, porque eso supone la alteración de la vida americana desde la fundación. Desde la fundación. Eso en Europa no es tan claro el grado de polarización, pero hay grado de polarización y hay que comprenderlo igualmente histórico, en términos históricos. Por ejemplo, la polarización relativa que está viniendo en España, ¿no? Yo creo que sin una comprensión histórica de cuándo se ha hecho la transición, los antecedentes de la guerra civil y una comprensión histórica de la cultura española, no se puede entender. Es decir, yo entiendo racionalmente la disposición crítica a desmontarla, pero primero requiero, digamos, la comprensión histórica. Sí, estoy de acuerdo. Perdón. Sí. No, totalmente. Creo que, digamos, este marco de las condiciones de posibilidad epistémicas de la sociedad actual, catalizadas por la estructura digital de nuestro acceso a la información, son, digamos, la herramienta que hace que esa condición histórica implosione, ¿no? Pero es verdad que, claro, hay que hacer una evaluación histórica y sociológica y de sociología cultural también, ¿no? Es decir, la causa no es esta solamente, sino que en cierta manera es ese medio de la estructura epistémica de la sociedad, de cómo se distribuye la información, las creencias y las opiniones, que es un modo nuevo también, lo que coayuda a que de repente esa crisis, ese cambio en los consensos se acelere e implosione, ¿no?
Es interesante porque esto no lo comentaba porque es que al final son muchas ideas y es muy ambiguo, pero hay un libro muy célebre de Levitsky y Ziblatt, ¿no?, sobre la decadencia democrática, y ellos tienen una tesis que en realidad es secundaria en el artículo, pero esto me lo hizo ver un amigo, me lo hizo ver y luego lo escribió en un artículo, se llama Jorge Lago, ¿no?, que a lo mejor le leéis en Infolibre o lo escucháis en Radio Nacional. Acaba de sacar un libro con el ministro Bustinduy sobre la crisis de los relatos. Y Levitsky y Ziblatt dicen una cosa que es interesante, y es que en realidad la polarización acontece cuando se rompe un consenso velado en la democracia estadounidense, que era el consenso racial, el contrato racial, que es algo que Charles Mills, el filósofo, por ejemplo, ha defendido también, el filósofo de la ignorancia blanca, ¿no? Es decir, había un cierto consenso entre demócratas y republicanos, un consenso cultural de que a los negros, a los afroamericanos, estaban en un lugar subordinado, de una manera u otra, y la práctica cultural era así. Obama, el hecho de que explote el Black Lives Matter, la ruptura de ese consenso obliga a una polarización. Obliga a Jorge lo llama la polarización de la gente de bien, ¿no? O sea, se polariza el que tiene que defender el consenso. Y en cierto modo podría ser una explicación, el que de repente haya ciertos equilibrios que reprimían a ciertos elementos democráticos que reclaman una visibilidad y de repente hay un extremismo. El nacionalismo, por ejemplo, en España, en cierta manera se puede explicar así. Artur Mas es un caso claro, que además coincide en la época, en ese periodo. Artur Mas, cuando sale del helicóptero, porque toda la gente agolpada en torno a la sede del Gobierno, toda la gente que venía del 15M, del Movimiento de Indignados, se va y a partir de ahí se radicaliza su independentismo, que no había previamente. ¿Por qué? Porque lo que se estaba discutiendo era la hegemonía de la burguesía conservadora, nacionalista, pero colaboracionista, por decir así, de CiU, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que se radicaliza mucho el discurso. Entonces, estoy de acuerdo en que sociológicamente hay que analizar muchas irrupciones de ese momento que rompen ententes previas que garantizaban una cierta paz social, y entonces es en ese momento cuando, podemos decir, élites se radicalizan, ayudadas de esta estructura epistémica, informacional, que posibilita este acceso indignado, moralizante a la política. Pero sí, sería muy interesante estudiarlo, claro. Quiero decir que si estamos de acuerdo que se produce por una irrupción rompiendo un estado anterior, la actitud crítica no es simplemente una disposición individual, psicológica, sí, de cómo argumentar, es proponer medidas de política social, sí, de política cultural, que fortalecen la esfera pública, los bienes comunes, la esfera de convivencia, es decir, el sentido de los hechos y de los valores, entre los cuales se puede discrepar, porque es que la democracia no es que tú puedes pensar de cualquier manera, tener los intereses que quieras y convivimos, no, la democracia es que todos se ponen de acuerdo, hay un acuerdo en que se convive conforme a una regla. Es decir, el antidemócrata no puede estar, no es una pieza normal de la democracia. Claro, la lógica perversa es que la posición que usted acaba de dibujar como democrática se convierte en uno de los extremos del consenso, uno de los extremos del retrato polarizado. Usted, que es democrático y que defiende medidas sociales, está polarizado también. Por lo tanto, entonces se produce una regresión, ¿no? Porque de alguna manera el desplazamiento así se desplaza hacia una derecha en este caso, ¿no? Pero es que no. Lo que ocurre es que lo que estáis hablando es que una sociedad cohesionada es una sociedad donde se comparten una serie de valores. Y cuando existía la religión como elemento aglutinador o cualquier otros principios comunes, pues la disidencia o la disonancia enseguida se combatía y desaparecía. Por eso no había polarización, porque había un consenso en que tú y yo pensamos básicamente igual, porque tenemos los mismos principios. Sí, respondo brevemente para dar lugar a las palabras. Es verdad que aceptemos que polarización no es disenso solamente, ¿no? Es algo más, porque si no, efectivamente, había un momento en que no era posible el pluralismo y ahora sí lo es. Pero entendemos que la polarización debe ser algo así, debería ser algo así como
una versión no constructiva del pluralismo. El pluralismo implica diferencia, implica producción. La palabra consenso es muy ambigua, ¿no? Pero producción de leyes, producción de acuerdos, tampoco podemos hablar de progreso porque implicaría una teleología, pero implica creatividad política en base a la gestión de la diferencia, ¿no? Y entendemos que la polarización impide eso, ¿no? Entonces, no es que estemos en un estado de pluralismo que en realidad siempre ha ocurrido, sino que hay algo, aceptemos que hay algo distintivo, ¿no? En base a todo lo argumentado. Sí, es que casi hemos llegado ahí, porque al principio de la charla tú confrontabas la situación actual con una situación anterior, histórica, inexistente. Por lo tanto, nos basábamos en que la polarización había existido siempre. ¿Qué es lo que es diferente ahora que no sea la palabra de moda? Es decir, hablamos de polarización porque es una palabra de moda, aunque la polarización ha existido siempre, o estamos camuflando unas nuevas luchas por el poder o por tener razón en una cosa que ya existía. Sí. No es que haya existido siempre, o sea, el argumento no es nada nuevo porque ya existía, sino el argumento es lo otro, lo que había antes no era ideal, tenía otros problemas, ¿no? Básicamente. O sea, cada época tiene sus problemas. ¿Qué supone ser? El consenso que podemos tener aquí es que lo que somos es, en la medida en que somos una sociedad postilustrada, es que lo que constituye el corazón de nuestra cultura es la crítica. La crítica como vehículo de la discusión de creencias que podemos aceptar en un momento dado como verdaderas, que después se demuestran como falsas o demuestran como injustas, que podemos desecharlas y emanciparnos de ellas, ¿no? La emancipación como la tarea propia de nuestra cultura. Y esa emancipación no se logra solamente de una vez por todas cortándole la cabeza al rey, sino que se tiene que realizar de una manera constante, ¿no? Al rey en la Revolución Francesa, ¿no? Se me entienda. Entonces, la emancipación es una tarea, es un proyecto constante e incesante. La emancipación hace 40 años sería una que es distinta de la que es ahora, ¿no? Entonces, mi diagnóstico no es que no exista la polarización, no que haya siempre existido, sino que debemos enfrentarla como la tarea de la crítica hoy es distinta de lo que era hace 40 años, ¿no? Y entonces el diagnóstico de la prescripción o el fármaco para emanciparse no puede ser el de hace 40 años. La expansión de la educación y por lo tanto del conocimiento para lograr una sociedad más igualitaria, pues ya seguramente no sea la única herramienta. Hay que mejorar la educación, obviamente, no me cabe ninguna duda, no es que no esté diciendo esto, pero no sé hasta qué punto la educación, el sistema educativo hoy es peor que el de hace unas décadas. A veces, muchas veces, mi sensación es más que, bueno, que de repente se ha universalizado la educación, ha accedido capas de clases trabajadoras y inmigrantes y otra gente que no accedía antes a la educación, de hecho está más universalizada y todavía no es suficiente. Pues entonces a lo mejor es que la tarea crítica es otra, ¿no? César Rendueles defiende mucho esta idea, por ejemplo, ¿no? Que también es muy popular. Muchas gracias por la charla, me gusta mucho. Quería hacer una pregunta, cambiando bastante de tema, ¿no? De lo que se ha estado hablando ahora, pero quería preguntar sobre lo que ha mencionado de la polarización, no como un movimiento hacia extremos, sino como que en el propio intercambio de grupos suponga el alejamiento en lugar de acercamiento entre estos conjuntos. En combinación con otra cosa que también se ha mencionado varias veces, que es la cuestión de la coherencia interna como algo significativo y que se tiene, en plan, que se pone en valor. Porque creo que en la coherencia interna, pese a que sea una cuestión relevante, no me parece que tenga tanto peso a la hora de las opiniones generales de políticas en general, en el sentido de en estos intercambios en los que ambos grupos se alejan entre sí, podemos entender que hay una postura correcta respecto a la cuestión que se esté tratando y que uno de los dos grupos sencillamente tiene razón y el otro no, o quizá ninguno de los dos tenga razón y sencillamente estén dos posturas incorrectas enfrentándose, y que en este alejamiento que ocurre de forma consistente cuando se trata de un mismo tema haya
vamos a poner que un grupo tiene razón y el otro no, un grupo que está siendo consistentemente irracional. En tanto se está señalando la incoherencia interna de su postura y ese grupo no está siendo capaz de reconocer esa inconsistencia y eso falla en su tarea en esa tarea epistémica, ¿no? Me parece que se entienda como que un grupo tiene razón y el otro no, o como que los dos están equivocados, esa consistencia en su irracionalidad señala una cuestión que tiene mucho más peso que este racionalismo de la coherencia interna, me parece que tiene mucho más peso, y que esto lo señala, una cuestión más puramente emocional de la postura política y demás, de estas cuestiones, ¿no? Que quizá moverían el tipo de fármaco, ¿no? Que, como decía antes Dani, de una cuestión tan más racional de virtudes que deben promoverse, etcétera, o de críticas y cuestiones a construir los ámbitos de intercambio de tal forma que sea una cuestión que afecte mucho más a las pasiones que a la razón. No sé hasta qué punto esto es una cuestión en la que estás de acuerdo o no. A ver, esto último, todo el resto lo he entendido, pero esto último de las pasiones no lo he pillado bien, si me lo puedes... Sí, que si se concede que es una cuestión más emotiva, la de la postura política, etcétera, vale. quizá el fármaco que estamos buscando, el conjunto de fármacos, no sea una cuestión tanto de acceder a la apertura de mente y racionalidad humana, sino de intentar colocar a la gente, a estos grupos en polarización, en posiciones en las que sea más fácilmente que se generen emociones hacia ellos. Sí, es muy interesante, o sea, además es coherente con el diagnóstico realizado y con la importancia de la polarización afectiva. Es muy interesante lo que dices, claro, la idea de consistencia, hay teorías de la verdad como consistencia, ¿no? Que dicen la verdad no es una correspondencia, la verdad es la consistencia interna de unas ideas, sistémica, por decir así, ¿no? Claro, una de las cuestiones sería hasta qué punto esa consistencia en la irracionalidad es racional o es irracional. Es decir, tú lo llamas irracional, entiendo, porque a lo mejor habría una evidencia de que están en el error, ¿no? Es irracional persistir en la idea de que el austericidio y el fin de las ayudas públicas que castigó a países como Grecia después de la crisis es eficaz. Quien es consistente en esa creencia y sigue creyendo eso, podemos decir es irracional porque ya hay evidencias que van en contra de su idea, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sería cómo podríamos evaluar un grupo consistente en su irracionalidad? Porque lo que yo he defendido es que ser consistente con las propias ideas, ser muy consistente, ser muy pertinaz, no es algo en sí mismo irracional. Entonces tendríamos que ver en qué umbral, ¿no? ¿Qué umbral habría que pasar para decir, bueno, ya te estás pasando, ya no tienes que ser más consistente? Es la cuestión de los paradigmas científicos también, ¿no? Un poco así, cuando hay demasiadas hipótesis ad hoc para defender la consistencia de tu paradigma, entonces ya explota, ¿no? Claro, la cuestión emocional para generar esa permeabilidad. No lo sé, me gusta mucho la idea, por ejemplo, de los públicos receptivos. O sea, que también tiene que ver con lo que preguntaba Dani sobre las virtudes grupales, ¿no? A veces hay ideas que a lo mejor entendemos, a lo mejor tienen que ser recibidas grupalmente, ¿no? No sé si con esto voy a contestar a tu pregunta, pero voy a intentar dar un rodeo, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los hombres respecto a los avances del feminismo, ¿no? Con independencia de si es verdad que hay tanto recelo, tanto resentimiento, tanto retroceso, ¿no? Pero a lo mejor resulta que es que la recepción de esas ideas tiene que ser grupal, tiene que haber una recepción activa, tiene que haber una preparación para recibir esas ideas, ¿no? Tiene que haber un trabajo interno dentro de ese grupo hombres o grupos aislados, lo que sea, para trabajar en esa recepción. Hay que estar, los hombres unos con otros tenemos que estar para trabajar esas ideas que nos están llegando y que están discutiendo algunas de nuestras cosmovisiones, ideas preconcebidas. A lo mejor eso es algo que individualmente no se puede hacer, ¿no? Entonces me interesa la idea de el trabajo activo, y por eso recuperaba la cuestión de las virtudes grupales, que hay que hacer para recibir ideas que suponen un disenso respecto a convicciones previas, ¿no? Para no abandonar al individuo solamente. Entonces ahí hay algo afectivo, sí.
que también hay que trabajar. No sabría cómo formularlo, pero creo que en este ejemplo podemos ver cómo se interrelacionan los efectos, porque a lo mejor individualmente se genera otro tipo de efectos, como por ejemplo el resentimiento, ¿no? Ese tipo de emociones impugnadoras. Y entonces hay que generar otro clima afectivo, clima actitudinal, pero yo creo que tiene que ser compartido, porque individualmente sí nos exige un heroísmo, ¿no? No digo que, a ver, no hace falta ningún heroísmo para aceptar las tesis feministas, ninguno, además, ¿no? Pero es el ejemplo que me ha venido en mente, ¿no? Hay cosas que para disentir o para ir contra uno mismo, contra el modo en que uno se ha subjetivizado, se necesita ser un tipo de arrojo, un tipo de heroísmo, ¿no? Esto lo explica muy bien, por ejemplo, Slavoj Žižek cuando habla de la desideologización, y dice la ideología es nuestro filtro del mundo, y quitarse la propia ideología duele un montón, es normal no querer quitarse la propia ideología. Porque es arrancarse lo que uno es dejar de ser lo que uno es. Por eso creo que la cuestión grupal ayuda, es necesario la confianza de otros, que son como uno, para poder hacer ese trabajo, porque si no individualmente no se puede exigir ese heroísmo epistémico, que a veces es útil. Hay autores, José Medina, que aquí leemos mucho, que habla del heroísmo epistémico y del papel que esto ejerce. Pero eso es un acto supererogatorio, es decir, ese tipo de acciones que son positivas, pero que no podemos exigirle a todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que tiene que ir por ahí, por la preparación. Hay un papel de lo grupal entre lo afectivo, lo epistémico, para generar esa recepción de una manera productiva y de una manera activa, ¿no? Perdona si he contestado de una manera así, pero... Sí. Por aquí. Sí, bien, vamos a ver. En el debate que llevamos ha habido a mí algunas cosas que, digamos, quizás no las tenga muy claras, ¿no? En algunas coincido, como verdaderamente yo creo que la humanidad, el ser humano, funciona con una dualidad, funciona con dos polos y un equilibrio. Antes ahí se ha planteado, efectivamente, si conseguimos el equilibrio perfecto, eso es la muerte, y la sociedad no evoluciona. Hubo un momento en el siglo XX fundamental, creo yo, fue la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín se interpretó como una pérdida de ese equilibrio. El pensamiento de izquierda fue radicalizado. Nadie quería saber nada del pensamiento de izquierda. Una preponderancia del liberalismo y el neoliberalismo. Eso empezó a evolucionar porque no tenía ninguna resistencia y ya sabemos las consecuencias de donde han llegado. Pero el pensamiento de izquierda no ha estado quieto. El pensamiento de izquierda ha seguido. Y uno de los factores, uno de los puntos fundamentales de ese pensamiento de izquierda ha sido el feminismo. El feminismo ha vuelto a dar un cambio radical en ese pensamiento, hasta el extremo de que no hablamos de hombres o mujeres, hablamos de paradigma, el paradigma del patriarcado, el que se ha puesto en tela de juicio. Eso tiene una trascendencia enorme porque ese paradigma patriarcal es la quinta esencia del neoliberalismo. ¿Quiénes mandan? Los hombres. Las grandes corporaciones empresariales, ¿en manos de quién están? De los hombres. Sin embargo, el pensamiento de izquierda y el pensamiento feminista ha empezado a funcionar a todos los niveles y se está ganando, digamos, a la gente. De alguna manera se está planteando ahí una confrontación. Y yo me atrevo a decir que el pensamiento conservador se ha enfadado, no transige. Empieza ahí una polarización que termina con la globalización desde el punto de vista del pensamiento conservador. Sería la quinta esencia, pero se ha visto que no sirve. Claro. Hoy ha salido en la tele información de los más ricos y los más pobres. Sí. Ha crecido enormemente los más ricos
y los pobres son los mismos más que antes y además más pobres. Ajá. Eso genera un estado, un caldo de cultivo en el que la relación se hace muy difícil y lo estamos viviendo ahora mismo aquí en España. Entonces, la polarización pues tiene que ver precisamente de alguna manera con las frustraciones y con las dificultades. A eso añadimos otro punto en la polarización, la desinformación. En mayo del 68 decíamos, el que tiene la información tiene el poder. Había 3 periódicos y los leían el 10% de la población. Hoy día hay unos niveles de información tan grandes que no los podemos digerir. ¿Quiénes los digieren? Los que tienen el poder, los que tienen los medios de comunicación. Y ellos mismos, con su utilización, están favoreciendo la polarización del sistema. Por eso esos son los que están pagando el pato. Claro. Los más viejos como yo, ya no. O sea, en esa intervención muy rica me parece muy importante una cosa, ¿no? Dentro de la lectura además historiográfica o sociológica que se echaba en falta, la idea del fin de la historia como una caída de los disensos, ¿no? Ya estamos todos en esta calma chicha liberal, solo basta con que se extienda el liberalismo capitalista y ya está. Y de repente puede que algunos ejes que existen ahora se impliquen que eso que se llama polarización es sencillamente una manera de decir, oye, cuidado, que esto no estaba todo hecho, que aquí había otras cosas por hacer y por lo tanto se llama polarización, o lo que es un renacimiento de ejes de dualismos, de antagonismos, ¿no? Hay antagonismos norte-sur que a veces se manifiestan de maneras patológicas, porque no siempre se manifiestan de una manera políticamente constructiva. Pero, por ejemplo, esto no es una justificación, pero se puede explicar el terrorismo como un síntoma patológico de la colonización y la descolonización, ¿no? De repente, claro, pues se radicalizan los islamismos de país, ¿no? Sin que esto sea justificarlo. Esto es una manera de explicarlo. Entonces me parece interesante esa idea. Ahora bien, hay mucha desorientación y en parte es porque o sea, yo no abogaría por una única causa, ¿no? Y esto es algo que sí que tenemos que abrazar de la posmodernidad como algo positivo. No hay una única fuente del poder, ni hay una única... porque antes o era la represión de la libido, o la represión de la clase obrera, o no, cada uno... Pues, ahora hay distintas luchas, distintas familias de experiencias, de conceptos también, y tienen que poder convivir generando alianzas, ¿no? Yo creo que la universalidad hoy pasa, aunque haya causas algo universales, pero pasa por la alianza, la coalición de demandas que en sí mismos son distintas, ¿no? Que no son... Pero bueno, esto ya es otro asunto, nos llevaría más lejos, ¿no? Sí. Tenemos tiempo para una o quizás 2 intervenciones si son muy breves. Porque a las 9 tenemos que estar fuera del edificio, o lo cierran y nos quedamos aquí. Vale. No, yo quería preguntarte, porque en eso que planteas, parece como si hubiera muchas... O sea, quiero decir que todo es multicausal, hay muchísimos factores que intervienen y todo es... o sea, y se puede hablar de un montón de cosas, pero luego hay realidades, ¿no? Que a mí me sugieren que hay conexiones más profundas entre algunas causas y algunos efectos. Y, por ejemplo, no hemos hablado, y a mí me gustaría conocer tu opinión, porque se ha hablado de la polarización como algo neutro. Sin embargo, yo puedo ver, por ejemplo, que a la vez que ha aumentado la polarización en Occidente, ha aumentado el auge de las extremas derechas. Y yo querría saber cuál es tu opinión al respecto y si existe una vinculación entre esa polarización aparentemente neutra, pero que no lo es, o que puede no serlo, y el auge de la extrema derecha en Occidente. Sí, o sea, mi defensa en este sentido es esa, es que es la extrema derecha la que genera esta trampa de los contrarios asimétricos. O sea, es la que dice de repente, yo tengo derecho aquí a intervenir y mi opinión vale igual que otras, pero esta opinión en realidad está rompiendo con un consenso, que es un consenso porque es el resultado, la decantación de demandas, luchas históricas que habían cristalizado por fin en legislación o por fin en un cierto sentido común cultural, ¿no? Entonces, mi idea es que en buena medida la polarización es forzada o es usada ideológicamente por esa extrema derecha para decir,
eso que hasta ahora era la neutralidad, lo que se enseña en ética en cuarto de la ESO, eso no es ya la neutralidad, eso es un extremo. Y yo soy otro, ¿no? Y esa es la trampa, que de repente se discuten, pues eso, la educación sexual en las escuelas y otra serie de cuestiones, ¿no? No solo si solamente fuera eso, o el modo en que se enseña historia de España, ¿no? Porque entonces eso lo que hace es que la extrema derecha lo que hace es eso, genera una asimetría. Dice, somos contrarios en el mismo lado, pero no, es que tú estabas fuera y estás ubicando a eso que era un consenso como un extremo, ¿no? Lo que pasa es que la palabra consenso es tramposa, ¿no? Porque también podemos interpretar como el consenso como precisamente lo que reprimía a ciertos grupos oprimidos de emerger, ¿no? Entonces la palabra consenso es ambigua y eso es lo que hace que sea un poco difícil de entender. Pero sí, yo creo que la extrema derecha está forzando en buena medida esto y está utilizando ciertos tipos además de estrategias políticas para ello. Me ha gustado mucho lo que decías de esta falacia de que al haber dos polos opuestos parece que el medio es lo... Sí. Pero también, y has apuntado otras posibles, no falacias, no es tu palabra, pero sí. Muchas veces me parece que en los que miran estas cuestiones se le da cierta preeminencia a lo intelectual, a lo racional, y parece que también hay una asunción de que la polarización nos lleva a la radicalización, que significaría la emotivización, el convertir todo en irracional, en emotivo, sí. Y quizá el fármaco no venga de buscar cómo las ideas diferentes, y como decías tú, es difícil desideologizarse y buscar. Quizá la cosa sea en asumir que mucha gente en realidad no es que la idea le lleve a la emoción, sino que es la emoción la que les lleva a aceptar ciertas ideas. Y entonces yo veo mucho, por ejemplo, esto de la disonancia cognitiva en los que son creyentes, ¿no? Por mucho que tú les muestres todo lo que es falacia en la religión, pero tienen una necesidad, bien por el miedo a la muerte o lo que sea, que les va a llevar a justificar de la manera que haga falta las contradicciones, ¿no? Y muchas veces la gente lo que tiene es tal necesidad emocional, yo lo veo mucho que la derecha lo utiliza muy bien, ve la necesidad emocional en la gente y les provee y la gente busca la tribu, el estar arropados, ¿no? Y decías otra cosa, que hay cierta nostalgia de un pasado que no existió. También creo que hay cierto miedo a un pasado, porque mucha gente dice, uy, esto nos está llevando a lo mismo que acabó en los nazismos y en los fascismos y demás, ¿no? Pero también ha habido usos positivos de la emoción. Estoy pensando en Lincoln, por ejemplo, cuando en su discurso de Gettysburg lo que hace es convertir una causa racional, pero que no les llevaba a vencer, lo convierte en una causa emocional que hace que la gente se una. No, estoy de acuerdo, y hay que partir de una cosa, hay que partir de la idea de... Hay un malestar generalizado en muchos sectores y hay una cierta idea de cancelación del futuro, ¿no? Que Mark Fisher es teórico cultural que se ha hecho famoso por esto. Es decir, nos cuesta imaginarnos un futuro. A ver, nos imaginamos un futuro, vaya por Dios, como progreso, ¿no? Había una continuidad del pasado, ¿no? De las experiencias pasadas con el horizonte de expectativas, ¿no? También es una metáfora de Koselleck, perdón. Y ahora nos cuesta más imaginarnos el futuro, ¿no? Entonces, bueno, ese malestar, ¿qué pasa? Porque ese malestar es nutrido, efectivamente, por relatos, y a veces ese malestar es canalizado, es dado forma por relatos que de alguna manera lo objetivizan, lo consolidan y le dan consistencia y coherencia y un diagnóstico de alguna manera que parece común. Ese diagnóstico puede ser distinto, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la extrema derecha? Pensemos en el caso francés, Marine Le Pen, ¿no? Marine Le Pen ha logrado la movilización de los antiguos obreros y de los antiguos mineros franceses. ¿Por qué? Porque son nostálgicos de la solidaridad obrera que se ha perdido con el fin de esas industrias, de esos sectores productivos y con la experiencia de vida que aportaban, ¿no? Y ella ha conseguido apelar a una idea de solidaridad. Lo que pasa es que es contra
es para los franceses y contra los inmigrantes, que son los causantes de... Es decir, es un relato, es una ficción que mira al pasado, lo reinterpreta y canaliza ese malestar. Esto es un mecanismo... Pues sí, es un mecanismo político-discursivo que opera, desde luego, y habría que crear una disputa de los relatos. Bien, claro, la cuestión aquí, la única cuestión de esta manera de enfocar cómo se moviliza la ciudadanía y cómo su relación con la política representativa, es que entramos en esta cosa de relatos en disputa entre sí, ¿no? Que parece que es un cierto modo relativista, ¿no? A ver quién hace un relato consistente que logre conectar mejor con el estado emocional. No hay ninguno que sea en sí, digamos, cierto, ¿no? Pero vamos a ver quién conecta mejor, ¿no? Claro, si jugamos a esto, pues claro, ¿quién tiene las de ganar? Pues quien haga un relato más simple y que tenga un antagonista fácilmente identificable, ¿no? Porque eso es muy fácil, ¿no? Y entonces, pues así funciona la cosa. Hay lugares en los que es difícil, como por ejemplo aquí en España, pues es difícil porque tenemos muchos ejes políticos. Ojalá fuera tan fácil como el eje de desigualdad, pero no es así. Hay un eje de desigualdad, hay un eje territorial, que es muy complejo, y claro, pues por eso el eje, a veces alguien que está en una precariedad, que su sector productivo se está yendo al garete, etcétera, pero vota contra Cataluña, por ejemplo, ¿no? O contra los nacionalistas catalanes o contra lo que sea, porque ese eje se superpone a otros, ¿no? Entonces, al final, la superposición de planos de relatos que canalizan la emoción, pues es difícil, ¿no? Bueno, es muy complejo, y es muy complejo pensar esto es sociología un poco a ojo de buen cubero, ¿no? ¿Qué pasiones dominan una sociedad? Cómo se movilizan las pasiones, cómo se relacionan las pasiones con sistemas de creencias representativos de esas pasiones. Es complejo, ¿no? Y cómo se suscitan pasiones distintas que sean más constructivas respecto al futuro, ¿no? Sería generando nuevas ficciones ilusionantes, ficciones que sean capaces de pensar futuros. Por ahí debería ir la cosa, pero bueno, en fin, aquí hay mucha tela filosófica también que cortar, ¿no? Es complejo. Pues yo creo que ha llegado el momento de agradecer muchísimo a Gonzalo que haya venido, nos haya dado esta muchísimas charla gracias. Y al público por este... Gracias por las preguntas. Creo que le van a hacer entrega. Qué bonito, qué ilusión. Y nos vemos en la próxima conferencia del foro. Muchas gracias. Ay, qué bien. Dáselo tú y... Pues lo... Dáselo tú y... Hombre, dáselo tú y yo tengo la foto. Como si fuese el premio... El premio Planeta. Sí, el premio Planeta. El millón me lo dais luego también. Ese no ha venido hoy. Qué bien, pues esto para el despacho lo pongo seguro. Por eso, pisa papeles casi. No, pero... Vamos a sacar otro donde no tengáis toda la cara llena de marchita. Yo tengo el problema de que...